Vamos ahora sí a la próxima charla, a recibir a nuestro próximo orador. Y acá nos vamos a preguntar todos, ¿son verdes los extraterrestres? Y esta respuesta nos la va a traer Jorge Martín Vila. Jorge Martín Vila es un astrónomo aficionado, radioaficionado y estudiante avanzado de biotecnología que coordina la campaña argentina de búsqueda de asteroides para la IASC NASA. En su charla vamos a hablar de los últimos avances en la búsqueda de vida en exoplanetas y descubrimientos químicos en astrobiología, desde tecnología actual hasta conceptos de vida. Obtendremos información de JWST y conoceremos el proyecto SETI de la NASA. Recuerden que pueden dejar sus preguntas ahí en el Swapcard y después vamos a poder hacérselas a Jorge Martín. Entonces, sin más, recibamos a Jorge Martín Vila. Muchas gracias, Nadia. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan comido rico. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre si existe vida en otros planetas, si lo que vimos hace algunos meses en el Congreso de México podría haber sido así, o eso que mostraron es o no un extraterrestre, un marciano, algo que llegó a la Tierra. Y la realidad que lo que busco con esta charla es disparadores, ¿sí? Que pensemos, que tengamos un pensamiento quizás más crítico, ¿sí? Que cuando vemos las noticias también, de alguna manera tengamos información de qué es lo que se hace hoy en tecnología en el mundo para encontrar vida en otros planetas. ¿Sí? En otros planetas, en asteroides, en exoplanetas, en el universo, en el espacio. ¿Sí? Bien, ya me presentaron, así que lo paso por arriba. Acá tenemos a Giordano Bruno. Giordano Bruno, fue un astrónomo, que uno de los primeros que hizo este cuestionamiento de alguna manera, ¿no? De que existía vida inteligente en otras partes del universo. Y está bueno que se hagan la pregunta, primero, ¿qué es inteligencia? ¿Sí? Si somos seres inteligentes y por qué. ¿Y qué nos podría llegar a costar si decimos que vimos un extraterrestre? No me gustaría que llegue la instancia que le llegó a Giordano Bruno, ¿no? También Giordano Bruno, de alguna manera, dijo, o tomó, o le dio una especie de escalafón, o lo subió de nivel al Sol, ¿no? Diciendo que es una estrella, ¿sí? Entre lo que se sabía hasta esa época estaba esto, como siempre, no tenían formas empíricas o tecnología en realidad, como le cae hoy, para saber si esto era así. Avanzamos un poquito más y acá nos vamos a encontrar, y ahí voy a hacer un paréntesis, yo trabajo profesionalmente en el mundo de la ciberseguridad hace más de 10 años y trabajamos mucho con esto, que son las fake news. Y fíjense en ese diagrama, esa es la primer fake news de la historia que se conoce. En esa fake news, ¿qué aparece? Hombres alados, mujeres aladas, un contexto, un ecosistema súper extraño. También nadie vio fehacientemente un ser que no sea humanoide, ¿sí? que sea iguales que nosotros, en otro planeta u otro tipo de especie animal. ¿Está bien? Entonces, cuando ven esto, y esto sale en las noticias, 1835, The Sun, un diario con una tirada de 8.000 ejemplares hasta ese momento, pero lo interesante de esto, que toma como verdad a un astrónomo muy importante, Herschel, de apellido, hijo del descubridor de Urano. ¿Sí? Este Herschel estaba en Sudáfrica haciendo sus planteos, descubriendo cosas y demás. Nunca se enteró que esto estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo la imaginación va llevando a otro montón de contextos que muchas veces vemos en la tele también, ¿sí? Y esto que aparece acá abajo es precisamente la publicación original, porque este ecosistema estaba en la Luna, supuestamente. Y esto supuestamente había sido validado en esa época por un astrónomo que estaba en Sudamérica. Imagínense todo Herschel, Sudáfrica, Estados Unidos, contexto, Sudamérica. Incomprobable todo lo que se decía hasta ese momento. ¿Sí? Bien. ¿Se me escucha bien, no? Sí.
¿También? Bien. Bueno, un pequeño dibujito de Gastón Giribet. Gastón Giribet es un físico argentino, hoy trabaja en Washington, ¿sí? Lo pueden escuchar a él y otros físicos más en Señal y Ruido, que es un podcast, un video podcast y podcast muy, muy interesante de seguir y escuchar. Pero bueno, vamos a adentrarnos en un poco más en algo tecnológico, ¿sí? La tecnología en mi vida ya va desde el año 2000, tengo 45 años. Es más, creo que hice uno de los primeros cursos en redes informáticas, que en esa época se llamaba el IAC, Instituto Argentino de Computación. Y empezaba a descubrir algo muy interesante que podía ser la tecnología, que esta primera parte nos va a llevar a pensar en esto que decía de inteligencia, ¿sí? A mí me gustaría preguntarles, digo, no si esto fuera una clase quizás, ¿qué es inteligencia para ustedes? ¿Está bien? ¿Y qué hace que algo sea inteligente? Cuando nosotros nos comparamos con otras especies, en realidad tratamos de entender patrones de comportamiento, y esos patrones de comportamiento van a estar vinculados a algo muy, muy específico que lo podemos comprobar con nuestras mascotas en nuestras casas. Una de esas cosas muy específicas que hacen es comunicarse. Entonces, cuando pensamos en inteligencia, de alguna manera, la vamos a tratar de definir como conocimiento, pensar y razonar, con eficacia, manejarse el entorno, modo adaptativo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero a mí lo que me interesa puntualmente y tecnológicamente hablando, ¿cómo nos comunicamos? Para entender cómo nos comunicamos tenemos que pensar en un lenguaje, en un lenguaje que entendamos todos y todas, ¿no? Claramente. Muchas veces me pasa que no me entiendo con mi pareja y hablamos el mismo lenguaje, creo. Ella cree que no. Pero bueno, yo creo que sí. Imagínense si estamos hablando con una persona en otros idiomas. Está bien, y la tecnología hace mucho esfuerzo para que eso suceda, para que nos podamos comprender más allá de la etnia que tengamos, más allá de las nacionalidades que tengamos, más allá de las distancias que tengamos. Y eso tiene mucho que ver, y esta distancia lo marco en una forma rigurosa precisamente por la distancia que tenemos en el universo, ¿no? Claramente. O sea, insisto en este ejemplo que lógicamente es medio bizarro, no me puedo entender muchas veces con mi pareja, más cuando se levanta de mal humor a la mañana, o a la siesta en realidad. Pero bueno, no la puedo entender. Imagínense si tengo que entender una onda que viene, una onda entre comillas, que viene del espacio, ¿sí? Entonces con esto del lenguaje es algo que me gusta jugar mucho porque tecnológicamente hablando, y en esta primera parte de la charla nos vamos a focalizar en el avance tecnológico respecto a lo que se hace mucho esfuerzo tecnológicamente para entender, ¿sí? Es más, hoy Maldacena hizo una alusión a la película Rivals, que precisamente, véanla, las personas que no lo vieron, yo no quiero spoilear, pero hace alusión precisamente a entender algo por intermedio del lenguaje. Después pasan un montón de cosas en el medio, es muy interesante porque aparte Maldacena hizo alusión a criptografía también, ¿sí? Entonces, en esa película se ve prácticamente todo el avance, o sea, se hace una proyección de todo lo que va a terminar siendo la búsqueda de vida inteligente en otros planetas. Volviendo al lenguaje, volviendo a esta presentación, hay algunos dibujitos, hay algunas marcas, alguien podría pensar en las líneas de Nazca, etc. Esa imagen, ese homínido que pasamos, es uno de los homínidos de últimos descubrimientos que se hicieron, pero puntualmente Cuevas de Rising Star, esto es Sudáfrica. Además, hay un documental muy bueno en Netflix, véanlo, que es súper interesante sobre esto. Pero claro, hacen ese descubrimiento en una cueva muy profunda, y uno se pregunta, lo primero que se pregunta cómo hacen para llegar ahí, y lo segundo que se preguntan viene después, cuando uno de los investigadores detecta que en la entrada de la cueva están estas líneas que ustedes ven ahí. Esas líneas que ven ahí no tienen, por supuesto, un significado que se pueda decir, quiere decir eso, imposible porque tiene 230 y pico de miles de años. Entonces, uno tiene que avanzar en las investigaciones para tratar de entender qué quisieron decir. Pero era muy interesante este descubrimiento, ¿por qué? Porque este descubrimiento
marca de alguna manera un hito importante para la especie humana, que es una especie de cementerio. ¿Está bien? Donde llevan esas especies a, cuando moría el ejemplar, se lo llevaba ahí, se lo trasladaba ahí, se lo dejaba ahí. Entonces posiblemente estas señales, estos signos quieren significar eso. Y eso, cuando hacemos investigaciones para tratar de entender qué nos quieren decir o qué información hay desde el universo, es interesante porque se puede vincular a la religión, se puede vincular a las creencias con respecto a la muerte y un montón de cosas más filosóficas. Bien. En este contexto también, perdón, tengo que mirar para la cámara. En este contexto también la especie humana hace muchos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el disco de las Voyager, en donde Carl Sagan lo envía con algunas denominaciones interesantes. Por un lado, en el disco dice, a grandes rasgos, cómo está conformada nuestra especie. ¿Sí? En este caso, y hablando de ese año o de esa época, ¿sí? Solamente había dos géneros, ¿sí? Masculino y femenino, y ya está. Imagínense ahora mandar esto actualizado, ¿sí? Y aparte de eso, en este disco se hablaba, también a grandes rasgos lo comento, se hablaba sobre cómo nos comunicábamos, tipo de lenguaje, cantidad de lenguajes, algo de la historia y demás. Entonces, no solamente creemos que hay vida en otros planetas, en otros universos, en otros lugares del espacio, sino que creemos que ellos nos van a entender como nosotros nos entendemos. Entonces, eso es importante también, porque el avance del conocimiento se hace, en realidad, acá en la Tierra, tratando de entender cómo nos comunicamos y cómo nos manejamos nosotros con el lenguaje. Y esto es importantísimo, llévenlo a cualquier ámbito en el que ustedes frecuenten. Nos tenemos que hacer entender de alguna manera. Imagínense que ya pensar que alguna entidad esté en otro planeta y nos entienda de esto, bueno. Y por el otro lado, tenemos el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, que ya manda algo un poco más Minecraft, un poco más Tetris, una cosa que había que tratar de más vinculado a la programación, ¿sí? Más vinculado al avance, fíjense, de un disco tipo CD gigante, ¿sí? La gente de mi edad, imagino, sabe de lo que estoy hablando, son unos discos así, que se vendían una cosa exorbitante, y después, bueno, la evolución de esto eran unos discos chiquitos, los famosos CD, ¿sí? La diferencia de tiempo, ya esto nos lleva un poco más, lo de Arecibo nos lleva un poco más a algo vinculado a la programación. Entonces, estudio del lenguaje por intermedio de señales, que es lo que hacemos. Voy a hacer otro paréntesis. Yo como astrónomo aficionado, en mi caso particular, tenemos algunas, podemos estar de la línea del lado de la luz y del lado de la oscuridad. ¿Sí? Cosa que estrictamente hablando la ciencia, del mundo científico, no es tan así. Aparte, los aficionados tenemos algo más que es muy interesante, que es la parte empírica. Nosotros tenemos tiempo para desarrollar y pensar cosas cuando en el mundo científico quizás es más estricto. Entonces no nos vinculamos tanto a lo estricto, sino estamos más relajados. No traje imágenes de mi covacha, pero les aseguro que es espantosa. En donde tenemos antenas, proyectamos cosas, buscamos nuevas formas de entender a la tecnología para todo esto y demás. Entonces, en la astronomía puntualmente damos mucha información en forma empírica, ¿sí? Al ámbito científico. Por eso es muy importante la incursión en la ciencia ciudadana, que es lo que hacemos nosotros. Y puntualmente, ¿qué es una señal? Bueno, es una onda vibratoria, esta es una definición muy laxa, ¿no? Es una onda vibratoria que va por el espacio, pega en el oído, lo hace vibrar y estamos entendiendo que hay un ruido, ¿sí? Después el cerebro lo interpreta y da que es un lenguaje y tiene algún sentido, por eso es interpretado por esa persona, ¿sí? Entonces pensemos en lenguaje como señal y como vibración. ¿Qué pasó el año pasado, por ejemplo, a nivel de avance científico? El proyecto SETI empezó a jugar con el mundo aficionado y el mundo científico y dijo, nosotros vamos a hacer que esto sea un escenario real. Hay muchas cosas en este último tiempo que se están haciendo en escenarios reales, ¿sí? Una es esta y la otra es hackear satélites. Se hacen en escenarios reales. Esto, volviendo a Proyecto SETI,
la gente de Proyecto SETI armó un área en donde del ExoMars, orbitador marciano, manda una señal y la comunidad podía descargar esa señal, procesarla en sus computadoras, tranquilos en el living de su casa y mandar y devolver lo que significaba ese mensaje, ¿sí? Por lo tanto, hay una amplia participación de la gente, ¿no? de la ciudadanía en forma mundial, ¿sí? Y la parte 2, le tengo que meter power porque me quedan 10 minutos, y la parte 2 es la parte que a mí más me apasiona, y un poquito pegado a lo tecnológico por una cuestión que estudio biotecnología, que es precisamente la astrobiología. Acá les pongo algunas cosas de la NASA, exobiología, mundos habitables, planetas emergentes, que es precisamente alguien consultaba sobre el hecho de las misiones comerciales a Marte, qué pensamos y demás. Y bueno, acá quizás viene también una cuestión ética y demás. ¿Cómo comienza y se desarrolla la vida? Estas son las cuestiones. Estas cuestiones están sacadas directamente del sitio de la NASA, ¿sí? O sea, directamente es un copiado y pegado, pero para que vean que son cuestiones que nos hacemos todos en realidad, ¿sí? Y cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Pero acá lo interesante para pensar en un ser vivo es tratar de entender qué es lo que hace a una entidad que esté viva. Y hay 3 cosas fundamentales. Por ejemplo, que ese organismo, esa célula, esa cosa, esté separada del medio de alguna manera, por alguna capa, por algo, en el que habita. ¿Está bien? Pero que existe un intercambio con ese medio, un intercambio de energía. ¿Está bien? No solamente obtiene energía, sino que existe un desecho. Y entre comillas, ese desecho es lo que generalmente uno después detecta cuando busca o vemos noticias de que el JWST encontró determinado compuesto químico. Generalmente son desechos, hablando orgánicamente de la Tierra. Después, por otro lado, el organismo debería desarrollar un metabolismo, que ese metabolismo va a servir para restituirse por sí mismo, y lo otro, poder replicar su código hereditario. ¿Sí? Fíjate que no estoy hablando de genética, estoy hablando de código hereditario, no usé la palabra genética, porque muchas veces llevamos nuestros propios vocabularios a algo que no sabemos si va a ser así. Bien, y esto yo no sé si les resulta conocido, yo lo pedí porque a mí me resulta muy interesante, que son, por ejemplo, la imagen del Trigonodatus es la que se usó en Alien, que es un humanoide precisamente con esa característica, es una copia de esto, y el Promina es precisamente esa especie de araña que salta a las caras, ¿sí? Fíjense cómo nuestra imaginación se lleva a la pantalla, pero después la pantalla grande, que es de ciencia ficción claramente, impulsa la ciencia en general. Algunas cuestiones más vinculadas a la realidad, más allá de la ficción. Comenzamos con Newton, esto lo voy a pasar un poco rápido. Esto de entender la descomposición de la luz, se avanzó a lo largo de los años. Warston describe de alguna manera o comprende de alguna manera que en realidad esa descomposición de la luz se puede descomponer en distintos tipos de espectro, ¿sí? Más aún, Frank Holler dice que, aparte de lo que habían hecho anteriormente, se puede descomponer en espectro, pero también a cada compuesto químico se le puede dar una determinada onda. ¿Está bien? Estamos hablando de luz y lo que estamos tratando de decir es que esa onda electromagnética, esa luz pega, refracta y sé qué compuesto químico tiene. Bueno, principio, de alguna manera, de las imágenes satelitales. Cuando el sensor del satélite dispara las de luz y le devuelve, lo que está procesando es el compuesto químico que tiene, a grandes rasgos, lo comento, el compuesto químico que tiene lo que está viendo en la superficie terrestre. Esto es, de alguna manera, algún principio en lo que hoy se utiliza para tratar de entender a la distancia, ¿sí?, qué compone las atmósferas, qué componen las diferentes cosas que vemos en los cúmulos, en las estrellas, ¿sí? Bien, me quedan 6 minutitos.
trato de ir rápido. Y fíjense que tenemos estos gráficos. Estos gráficos los pueden encontrar en internet. Interpretarlos no lleva mucho según lo que estemos estudiando, ¿sí? En el caso de que querramos tener toda la tabla de elementos, acá la tenemos. O sea, si yo disparo a cualquier elemento un haz de luz, eso que me va a estar devolviendo va a ser alguno de los elementos que tenemos en la tabla periódica. Y algunos ejemplos. Biomarcadores. Acá me detengo un segundito y un poco de ambigüedad con respecto a esto. Biomarcador es algo que se estudia más quizás del ámbito de la salud, que son compuestos orgánicos en la sangre, ¿sí? Cuando hablamos de la luz, lo que estamos viendo son firmas espectrales. El haz de luz lo que me está devolviendo es una firma espectral, y esa firma espectral es inequívoca de lo que estoy viendo, de lo que estoy buscando, de lo que estoy midiendo, ¿sí? En este caso, uno de los biomarcadores es que puede ser un fosfato, una fosfina, en realidad. Esos biomarcadores pueden ser un dióxido de carbono, ¿está bien? Y hoy Patricio Saín había comentado sobre el Ryugu, el asteroide, en donde una misión pudo traer de ese asteroide una muestra de algo. Esa muestra que trajo es una porción de ARN, y ese ARN, para que lo pongamos en contexto, básicamente es lo que hace que el ADN se pueda replicar de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, descubrir ARN no es exactamente lo mismo que descubrir ADN. En realidad lo que está descubriendo es una cadena, una porción de la cadena del ARN. ¿Está bien? Después hay que ver si eso es así. Al punto que eso se cuestionó tanto, esto fue hace unos meses, se cuestionó tanto y se hizo un análisis extremadamente fino porque creían que podría llegar a haber una contaminación propia de la Tierra, porque les resultaba extraño encontrar esa porción de la cadena. Entonces ahí quizás nos podemos acercar un poquito más a algo que haya venido de otro planeta, no para que nosotros descubramos vida en otro planeta, sino para saber cómo se formó la vida en la Tierra. Y es ahí donde empiezan los cuestionamientos y para qué sirve todo esto, por lo menos a priori, ¿sí? Bien, JWST detecta rastro de sulfuro de dimetilo, y yo les comentaba hace un ratito que muchos de los compuestos orgánicos que se detectan están vinculados a desechos, ¿sí? Bueno, la estructura química y en 3 dimensiones. Fíjense, hervor de vegetales, contaminación bacteriana y responsables del olor a mar. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que para tratar de encontrar vida en otros planetas, tenemos que entender cómo funciona la vida en la Tierra, y esto que les comentaba recién, de tratar de entender cómo hizo para el primer ser vivo sea tal, si es originario de la Tierra o si viene de otros planetas, ¿no? Y algunas conclusiones. Existe vida en otros universos, por lo menos es lo que me gustaría que pasara. Es más, Herschel, cuando se entera de esta fake news, de esta primera que les mencioné, él mismo dijo, no, eso no lo escribí yo, pero me gustaría que fuera así. Palabras más, palabras menos. O sea, en realidad en el mundo científico nos encantaría encontrar vida en otros universos, ¿sí? No existe registro de que organismos vivos visitaran la Tierra, que otros organismos, lo de vivo lo agregué sin querer, visitaran la Tierra. Eso no existe evidencia. No existe evidencia científica hasta ahora. Pueden salir diciendo de Estados Unidos quizás grandes autoridades militares, de inteligencia y demás, bueno, encontramos esto, lo otro, aquello, pero tenemos que prestar atención de qué están hablando. Si están hablando de signos, señales, o están hablando de organismos. ¿Sí? Bien, búsqueda de utilización de tecnología para poder comunicarse. Hay un esfuerzo gigante, tanto en la Tierra como para entender el espacio del universo, sobre comunicaciones. Hoy lo que se busca es precisamente mejorar las comunicaciones. Generalmente la mejora de todo lo que vemos tecnológico está muy vinculado al espacio, a la carrera espacial en realidad. Y la mayoría de los avances tecnológicos que vemos en nuestros celulares es muy posiblemente ya se hayan probado en otras instancias, nada más que nos llegan
en diferentes formatos, celulares es uno de ellos, ¿sí? Después, obtención de información química para entender posibles formaciones de vida. Esto es lo que venía comentando recién. Entender la química, pero en realidad entender el desecho metabólico, que es precisamente lo que uno busca en las firmas espectrales que encontramos en otros planetas, que encontramos posiblemente, bueno, en este Ryugu que mencionábamos recién. Importantísimo el compromiso político público, potenciar la ciencia ciudadana. Yo recién decía que yo soy astrónomo aficionado hace unos 4 años. Tengo la suerte de que con un grupo de gente mandamos un mail a la IAS de recontra kamikaze, ¿sí? Como suelen hacerse las cosas en mi vida, en donde dijimos, bueno, yo le voy a mandar, total que vamos a perder. Y nos respondieron y les interesó la propuesta. Nosotros tenemos un grupo conformado, el Grupo Austral de Observadores de Meteoros. Sepan, dato de color, que en el hemisferio sur hay muy pocos grupos que reportan directo a la IAS, que esto termina siendo de la NASA. La información que nosotros obtenemos para hacer procesamiento son de los Pan-STARRS, de 2 telescopios de 24 horas que están en Hawái. Por lo tanto, toda la información se sube y es información real, que eso después se ha procesado. Por eso, insisto, soy astrónomo aficionado y la realidad que es una de las pocas cosas que aportan hoy a la comunidad científica mundial. Y todas las agencias espaciales poseen programas de estudio tipo STEM y una cosa súper interesante, que todo es gratis. Incluso la primera imagen del agujero negro usted la puede reproducir en sus computadoras. Con todo el código en Python, con toda la información que se estudió, y pueden tener la misma reproducción, ¿sí? Lo único que tienen que tener una computadora con un alto nivel de procesamiento. Y lo último, por supuesto, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nadia. Bien. Estamos para algunas preguntas. Algunas Nos generaste vemos. un poquito, ¿eh? Un quilombo. Un poquito de curiosidad ahí Bueno, adelante. a ver. Hola. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿en Sí. cuánto tiempo crees que podremos descubrir una vida extraterrestre? ¿En otros planetas o en lo que sea? Bueno, a ver, interesante tu pregunta, la última parte más que nada. En otros planetas o donde sea, es importante, pero ¿por qué? Primero porque nosotros pensamos de que posiblemente la generación de vida, estas son teorías mucho más recientes, el desarrollo de la vida o la vida en la Tierra viene de otros lados. Entonces, importante esto que mencionás, no es azaroso y viene ahí. Y descubrir vidas en otros planetas, en otros en un exoplaneta y demás, está haciendo mucho fuerte en exoplanetas, más que nada en las lunas de Saturno, etc. No creo que estemos tan lejos, no voy a poner un tiempo, porque después se van a acordar de mí dentro de 30 años. Pero no creo que estemos muy lejos. Pero, insisto, entendamos a la vida que está quizás como una cuestión modelar, ¿sí? Un modelo de cómo tiene que existir algo y por qué tiene que existir algo que está vivo con determinadas condiciones, ¿sí? Pero un humanoide no creo que tengamos cerca nuestro. No creo que tengamos. Gracias. Por ahí tenemos, ahí vamos a distribuir acá hay 3, allá hay otro. Hola. ¿Dónde? Sí. Estoy acá. Ahí está. Excelente charla y volviendo al... ¿Dónde? Ah, ¿Dónde? Allá. acá. Gracias. Allá atrás. Ahí está. Dale. Sí. Excelente charla y volviendo al título, Gracias. ¿vos creés que los aliens son verdes? Espera, otra vez. Voy a separar en dos la pregunta. ¿Vos creés los aliens? Me gusta Ya que usar la los aliens palabra sean. aliens. Ya que los aliens sean, es más, en 3 separaría la pregunta. Ya que algo sea, es importante, es una visión muy filosófica de algo, sí. Que sean verdes, no, sinceramente no lo sé. Usé la palabra verde porque en el uso cotidiano decimos que son verdes. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué decimos que son verdes? La mayor cantidad de seres vivos en el planeta Tierra los tienen 2 grandes grupos. Por un lado, los insectos y por el otro lado, las plantas. Entonces, que uno piense, incluso los insectos, habría que ver qué tipo de color de sangre se podría llegar a tener, ¿sí? Pero digo, piensen en las plantas y piensen en una bacteria
¿sí? Que come, quizás que consuma algún tipo de plantación. Piensen en la mitocondria, por ejemplo. ¿Está bien? Digo, esta charla es más disparadora, ¿sí? No quiero ser categórico en la respuesta, pero pensemos en por qué definimos como verde a los supuestos marcianos que vemos en la tele, bueno, que vimos acá en las imágenes y demás. Gracias por la pregunta. Bien. Ahí tenemos una. Ahí llega micrófono, llega micrófono, llega micrófono. Llega micrófono. Ahí está. Bueno, hola. Mi pregunta era, Sí. ¿qué le recomendarías a alguien para empezar en el mundo de la astronomía de aficionado? Acá en Argentina, acá en Buenos Aires, por ejemplo, algún centro o algo así. Para ingresar al mundo de la astronomía, perdón, no te Como entendí. aficionado. Como aficionado. Buenísima la pregunta, esa es la pregunta que quería escuchar. Bien. Primero, un alto grado de curiosidad. Siempre la curiosidad de alguna manera está relegado quizás al ámbito científico. Te quiero. Pero es importante esto. ¿Qué tiene el ser humano como algo innato? La curiosidad. ¿Cómo descubrieron este Homo naledi en Sudáfrica? Precisamente porque alguien se puso curioso y dijo, mira, tengo una entrada ahí en una parte de la Tierra, voy al infierno, voy a encontrar una cueva y algo adentro. Bueno, nada, cualquiera de las dos cosas que encuentre la persona se metió. Así que es la curiosidad, eso es lo primero. Segundo, hay muchos grupos de aficionados. Es más, en este momento hay un challenge de la NASA que está abierto para la comunidad mundial, y en ese challenge yo participo de 3 dentro de esa competencia challenge. Una es de búsqueda de vida en exoplanetas, y cualquiera puede participar. La NASA propiamente dicha tiene capacitaciones totalmente gratis en YouTube, en material, PDF, de todo. O sea, agarren de Google y busquen Ciencia Ciudadana de la NASA, Ciencia Ciudadana de la Estación de la Agencia Espacial Europea, y así, y van a encontrar. Puntualmente el AGAOM, que es el grupo de observadores austral, de observadores meteoros, que es el grupo al cual pertenezco, bueno, ahí nos pueden encontrar en Facebook, que es un lindo lugar también para incursionar. Gracias por la pregunta. Otra pregunta más. Tenemos tiempo para ponerle 3 con toda la furia, ¿eh? Bueno. Y es que te están preguntando tranquilos, así que... ¿Estamos bien con la... Estamos bien, estamos bien. Bien. ¿Por allá? Ahí, a ver, allá. Hola, hola. Acá. No, ahí está. Acá. Bien. Allá. Allá, gracias. No veo con la Acá luz, con la perdón, luz no perdón. se ve, chicos, Sí, no por se eso. ve. Allá No pasa estamos nada. todos. Buenas tardes. Yo Buenas te tardes. quería preguntar cómo podríamos llegar a detectar vida basada en silicio y qué implicaciones tendría eso sobre los conceptos que tenemos de la vida. Vida, perdón, ¿en dónde? Basada en Basada en silicio. silicio. Basada en silicio. Hermosa pregunta también, porque si hay algo que se estudia en la Tierra son los termófilos, los organismos que viven en condiciones extremas. Y fíjense que hay un libro muy interesante de microbiología, el de microbiología de Bronk, que nada, lo Sí, estudiamos lo en conocemos. biotecnología. Que precisamente Bronk fue, ¿no? Como a Yellowstone en los años 60 y vio una laguna que tenía azufre con un color determinado. Después se dio cuenta que quizás tenía ese compuesto. Resumiendo, ¿no? Y descubre ahí un organismo que se llama Thermus aquaticus, ¿sí? Me estoy desviando de tu silicio, pero insisto, para que sean disparadores y usen su curiosidad también para seguir profundizando. Este Thermus aquaticus es muy interesante porque no sé si saben que tiene una enzima que precisamente es la que se usa para el PCR, el cual nos ayudó en la pandemia con el COVID. Así que fíjense cómo la importancia que tiene los organismos en condiciones extremas, precisamente para entender no solamente cómo se genera vida, sino cómo funciona la vida en determinadas condiciones. Y me olvidé de la segunda parte de la pregunta. Perdón. Pero bueno, si fuera silicio cualquier compuesto, no importa. O sea, la idea es que pensemos esto. Los organismos termófilos nos dan mucha información acá en la Tierra, no hace falta estar en otro lado. Sí. La segunda parte de la pregunta era Sí. qué implicaciones tendría encontrar ese tipo de vida para la ciencia actual. Gracias. Bueno, el primer cuestionamiento sería de dónde venimos, ¿no? Porque estamos hablando de vida, una parte filosófica es, pero entonces, ¿de dónde se origina la vida? ¿Cómo se origina? Y las teorías actuales, esto que mencionaba recién, es, pero pueden venir con algún objeto celeste, con algún cometa, con algún asteroide, algo en la Tierra, y por las condiciones terráqueas hizo que ese organismo estuviera
generara una entidad viva, ¿sí? Entonces, son cuestiones que las tenemos que pensar de esos dos puntos de vista, ¿no? De dónde y de dónde venimos, por decirlo así, o qué significa la vida y qué condiciones tiene que haber para que se pueda desarrollar. Una pregunta más allá, capaz otra, pero una. Trato de resumir. En principio una. Trato de resumir. Dale. Hola, ¿cómo estás? Hola, quería ¿cómo estás? consultar tus Sí. pensamientos sobre los presuntos extraterrestres de México. Ah, Acá estamos. no valen preguntas perpicaces. No voy a decir que es una farsa, o no me digan que es una farsa con... No. La opinión personal, no sé qué decirte, pero la opinión quizás más pegada a la ciencia, como dice en la presentación, hasta ahora no se encontró ninguna evidencia de que un organismo, sabiendo que sea de otro planeta, hubiera estado en la Tierra. ¿Sí? Nada, tengamos reserva, voy a tener una sutil reserva con respecto a eso. Sí. Bien, última pregunta, ahora sí, que Hola. si no me Hola. van a echar. ¿Qué tal? ¿Cómo Te estás? quería hacer una consulta. Sí, Pongámonos en el mejor de los casos. sí. Descubrimos vida. Sabemos que está, es inteligente y hasta nos podemos comunicar. Sí. ¿Qué procede? Si son malos, ¿cuál sería el plan? Y si son buenos, ¿cuál sería el plan? Sé que hay Mandar a cosas... Ben Affleck. Sé que hay más importantes, ¿no? Por Mandamos a Ben ejemplo, Affleck. tranca. Muy bueno, sí, mandamos a Batman. En realidad. Muy buena tu pregunta, porque yo cuestioné un poco, y los invito a que lo sigamos cuestionando, qué es inteligencia. ¿Sí? Ser bueno o malo es un patrón de comportamiento que puede estar vinculado a nuestro entorno. Los organismos que tenemos, la voy a bajar un poco quizás a algo un poco más real. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en las vellosidades intestinales, son bacterias. Si las corremos de ese lugar, pueden ser dañinas para la salud. El exceso de esas bacterias son dañinas para nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero ¿es bueno o malo el organismo? No es ni bueno ni malo, tiene que cumplir X función. ¿Sí? Por lo tanto, analizar el comportamiento de algo que supuestamente está vivo es complejo y está quizás vinculada para otro tipo, una ciencia más social o más antropológica, el contexto, etc. Por lo tanto, tenemos que tener reserva con eso. Reserva de decir si es bueno o malo. Pero yo focalizaría más ahí en la inteligencia. ¿Sí? Pensar por qué o qué nos diferencia a nosotros como especie inteligente de otras especies que quizás para esas especies sean inteligentes, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias Un por gusto. tremenda charla. Muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí va. Gracias, Nadia.